Sí. Sí, Bien, Martín. vamos a empezar. Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctora. Mi nombre es José Martín Domínguez Arroyo y voy a empezar con el tema de corticodermis. Bueno, antes que nada debemos saber la definición de este padecimiento y esto es son los efectos adversos producidos en la piel por el uso terapéutico de glucocorticoides a través de diversas vías, ya que no estamos en hematología, pero pues obviamente no solo con el uso de corticoides tópicos vamos a tener efectos adversos que puedan afectar a la piel. Así que serán aplicados por la vía oral, tópica, intralesional o incluso intramuscular, ya que vamos a tener efectos adversos por vía sistémica o local. Las corticodermias pueden ser de origen primario, también que van a ser denominadas corticodaño, o de origen secundario, a lo que le vamos a llamar el corticoestropeo de la lesión por los corticoides tópicos, dependiendo de si existen o no una dermatosis previa. Y bueno, vamos a clasificarlo así en lo que es corticodaño y corticoestropeo. En corticodaño nos vamos a referir a la aparición de cambios en la piel aún en ausencia de una dermatosis previa. Y esto obviamente va a ser causado por el uso del corticoide. Va a incluir a todas las alteraciones temporales o permanentes producidas por el uso prolongado de los corticoides administrativos por cualquier vía, como ya les había mencionado. Y en lo que es el corticoestropeo, menciona que son las modificaciones que los esteroides van a provocar en la dermatosis. Esto va a ser cuando ya tenemos un problema en la piel y vamos a aplicar como tratamiento los glucocorticoides y pues este mismo nos va a causar una reacción adversa causando un problema mayor en esa misma dermatosis. Y bueno, la alteración que se produce de forma secundaria en las patologías por el mal manejo del tratamiento con corticosteroides, que por lo general va a ser por el abuso de estos mismos. Bueno, antes que nada vamos a hablar de qué son los glucocorticoides. Bueno, esto es un fármaco antiinflamatorio e inmunosupresor, el cual va a alterar el funcionamiento normal de los granulocitos, monocitos y de los linfocitos, así limitando la circulación y síntesis y liberación de los mediadores de la inflamación y citoquinas, las cuales van a ser encargadas de los mecanismos de la comunicación intracelular y de amplificar la respuesta inmune del organismo. Los mecanismos de acción de los glucocorticoides, pues mencionaba que sus efectos antiinflamatorios se van a producir porque van a disminuir la producción de las siguientes citoquinas y moléculas proinflamatorias, como lo son el factor de necrosis tumoral, el factor estimulante de las colonias de macrófagos y granulocitos, las interleucinas 1, 2, 6 y 8, y moléculas de adhesión intracelular, como la S-selectina, los leucotrienos y las prostaglandinas. Bueno, Miren. Sí, doctora. Es que no sé si vas a mencionar, o sea, de dónde vienen los esteroides, o sea, cómo se originan, o sea, que vienen de una sola molécula y que a partir de la modificación de esa molécula es que se derivan todos los demás, o sea, no es que vengan de diferentes partes. Sí, doctora, bueno, la molécula del esteroide proviene principalmente de una molécula, como mencionaba la doctora, que es la cortisona, casi no recuerdo, que esta es una molécula que ha sido modificada con el paso del tiempo. Esta es una molécula de cuatro anillos que, pues, con el paso del tiempo le han añadido principalmente lo que es el cloro y el flúor para poder llegar a los fármacos que tenemos hoy en día, principalmente como lo que es bueno, ay, se me olvidó.
Es que, Bueno, bueno, esta ajá, molécula se va a ser principalmente alterada en lo que es el ciclopentano perhidrogenanteno. Entonces, a esta molécula, en lo que es la parte C9, se le agrega el flúor para mejorar lo que son para mejorar que no tenga efectos adversos y prolongar su, su vida media en su efecto de acción. sí, miren, Este, es importante mencionar, por ejemplo, el esteroide, o sea, la cortisona como tal, o sea, es una sustancia que el mismo cuerpo produce en la corteza suprarrenal y que, o sea, ese es a partir de ahí, porque cuando nosotros vemos algunos de los efectos sistémicos, que el síndrome de Cushing, que etcétera, pues es precisamente porque está saturado y se rompe, digamos, el ciclo de retroalimentación de que el cuerpo esté produciendo precisamente más cortisona. Por eso es importante, o sea, la molécula en general, ¿de dónde se origina? A través del anillo ese que tiene el nombre súper raro, que nunca me he podido aprender, el ciclopentano ciclopentano perhidrogenanteno. ese. Y ya las modificaciones, pero finalmente son cortisonas, ¿sí? Entonces, por eso, como decía Jaime en la introducción, tarde o temprano, cualquiera de los esteroides nos puede ocasionar algún efecto secundario de los que vamos a ver. Puede ser de mayor o menor grande también en cada paciente de la susceptibilidad que tenga, de los otros padecimientos, pero tarde o temprano el uso de esteroides, el abuso de los esteroides nos va a ocasionar algún problema. Incluso los esteroides tópicos, si se utilizan por largo tiempo, en zonas oclusivas, en niños, si son de alta potencia, pues nos pueden ocasionar los mismos efectos secundarios de un esteroide administrado por vía sistémica. Eso es lo que hay que tener claro también. Bueno, continuando aquí, ya que va a disminuir principalmente lo que es el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que son las moléculas encargadas de estimular la presencia de la S-lectina en el endotelio, lo cual la molécula la cual va a hacer que se adhieran las demás células inflamatorias, pues desde que a inhibir o disminuir el proceso de inflamación. Bueno, va a tener también efectos sobre células como son los neutrófilos, que pues en este caso va a inhibir la adhesión de esto mismo a las células endoteliales y por lo mismo va a aumentar bueno, a la vez va a aumentar también la liberación de esta célula de la médula ósea, causando así una neutrofilia original que disminuya su llegada a sitios estimulando también la apoptosis de esta misma célula. Tiene efectos sobre le van a producir la redistribución de estos, resultando en leucopenia transitoria. Va a disminuir la proliferación de las células T protectoras y va a reducir la función de las células B, las cuales van a producir los anticuerpos. Va a disminuir las cantidades de filos circulantes e incrementar la apoptosis de estos mismos. Son los monocitos y los macrófagos. La diferenciación de los macrófagos e inhiben muchas de sus funciones, por lo cual va a disminuir su producción y su diferenciación y la presentación de los antígenos a la célula. Sobre los citos, pues los esteroides van a disminuir la producción de las citoquinas, como las interleucinas. A ver,
pasa tantito la anterior. Entonces, lo que vemos acá, cuando el cuerpo siente una agresión, pues lo que se liberan son todos estos mediadores. Entonces, ¿qué pasa con él? Los inhibe. Al inhibirlo, pues ya no se provoca ya no hay esa respuesta antiinflamatoria. Y la que sigue, aquí va más un poquito encaminado al efecto que tienen los esteroides, por ejemplo, con algún proceso infeccioso. ¿Qué pasa cuando tenemos algún proceso infeccioso? ¿Quiénes se activan? Pues los neutrófilos, ¿no? Son los que van a provocar esa reacción de respuesta. El esteroide inhibe, ya le quitan esa capacidad a los neutrófilos de estar, digamos, eliminando bacterias y otros organismos que pueden ser dañinos, ¿sí? Los eosinófilos igual, por eso se utilizan también para la urticaria en algunos casos. Y todo esto de la inmunidad también con el uso de esteroides. Entonces, al disminuir la inmunidad celular, pues tenemos más propensión finalmente a algún proceso infeccioso. Con la fuerza para que el cuerpo más rápido. Bueno, vamos a clasificar también los esteroides. Los esteroides se van a clasificar según su capacidad de vasoconstricción. Aún no se conoce como tal este mecanismo, pero se cree que o se relaciona con su capacidad para inhibición de vasodilatadores como lo son la prostaglandina, y las histaminas. Existen dos clasificaciones para los esteroides. Una estadounidense, que es la que está aquí presente, y la británica, que va a dividir esta misma tabla de 7 clases en solo 4 fases. En la tabla que tenemos aquí, que es estadounidense, vamos a hablar de los esteroides de clase 1 o superpotentes. Se les llama superpotentes, ultrapotentes. Cada quien decide cómo denominar. Pero bueno, en esta clase vamos a encontrar el dipropionato de betametasona en crema o ungüento. Igual a barmicil. Igual a barmicil. Propionato de clobetasol en crema y el propionato de alobetasol igual en crema, que en la clasificación británica esta quedaría igual, sería pues la clase 1, los corticoides superpotentes. En cuanto a la clase 2 y 3, vamos a encontrar el acetonida de triamidenocolona, el aceponato de metilprednisolona, el furuato de mometasona, propionato de fluticasona, valerato de metametasona y el aceponato de hidrocortisona, que en la tabla británica hablaremos de que estos son la clase 2, entre la clase 2 y 3 de la tabla estadounidense será la fase 2 o los corticoides potentes, o de solo así denominados corticoides potentes en la total. En lo que es la clase 4 y 5, que aquí hablamos de los corticoides intermedia alta e intermedio bajo, pues vamos a encontrar lo que es el furoato de mometasona, la acetonida de fluticolona, el butirato de hidrocortisona, el valerato de betametasona y el propionato de fluticasona, que será la clase 3 o de los corticoides de clase media o intermedia en nuestra clasificación británica. Y en lo que es la clase 6 y 7, que son baja o suave o muy baja, pues encontramos lo que es la desonida en crema o en ungüento, el acetonida de fluticasona y la hidrocortisona en crema, que sería pues los corticoides de baja potencia en nuestra
en esta otra tabla. Bueno, ¿le llama aquí la atención algo? ¿No ven que algunos nombres se repiten? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, aquí eso es importante, porque bueno, eso lo vamos a ver, me imagino, más adelante, pero simplemente por el cambio en el vehículo, cambia la clasificación del esteroide, aunque sea la misma concentración. Entonces vemos, por ejemplo, furuato de mometasona, ¿sí? Por decir un ejemplo, solamente porque esté en ungüento ya es más potente, porque los esteroides son lipofílicos, ¿sí? Solamente por el cambio de presentación. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de que nosotros recetamos un esteroide, si es en crema, si es en ungüento, si es en loción, si es en gel, o sea, ¿qué vehículo va a tener ese esteroide? Porque no es lo mismo darlo en ungüento que en crema. Eso hace que se modifique la capacidad para absorberse el medicamento. ¿Ok? Okay. Esa es la explicación. Si ustedes ven, los de arriba casi vienen más potentes en ungüento y abajo son los más suaves generalmente vienen en crema, o porque sean de los esteroides suaves que le llaman, que son los que se han modificado ese anillo, que la intención es que puedan tener un buen efecto desinflamatorio con menores efectos secundarios. Pero eso también depende en cada paciente. Bueno, ahora por las indicaciones, pues debemos tener en cuenta los siguientes factores, pues para prescribir un corticoide. Principalmente, aquí vamos a hablar de un corticoide tópico. Debemos tener en cuenta la edad del paciente, ya que pues principalmente en lo que son pacientes adultos y en niños vamos a prescribir por lo general corticoides de baja potencia o intermedia debido a... ¿En adultos o en ancianos? En ancianos, en adultos. ¿De qué es diferente? Mayores, Un adulto, mayores. ustedes son adultos, yo soy adulta, pero todavía no llegamos a tener... Sí, en adultos mayores. Uh-huh. Vamos a prescribir pues, corticoides de baja potencia o de media potencia debido a la fragilidad de la piel, procurando siempre pues evitar un... Pero ¿por qué en los niños aparte debemos escoger de baja potencia, de mediana potencia? Pues yo había leído pues, por la fragilidad de la piel, doctor. La fragilidad, sobre todo en los ancianos, pero en los niños es importante, ¿por qué? No sabría decirle, doctor. Un cierre prematuro de las epífisis, doctora, para el su crecimiento. Cuando se les da esteroides a pacientes pediátricos, tienen problemas en su crecimiento. Sí, pero eso sí se absorbe. O sea, aquí el problema es que no es lo mismo aplicar un tubo de 30 gramos de cualquier esteroide a un adulto que a un niño. O sea, eso lo tenemos que ver en cuanto a la superficie corporal. ¿Sí? La superficie corporal del niño, o sea, imagínense, ustedes van a poner un tubo a la semana o 100 gramos a la semana o 45 gramos a la semana. O sea, generalmente no podemos comparar la superficie corporal de un adulto en cuanto a potencial absorber. Sí es muy importante que nosotros digamos, un niño, por la patología que sea, hablando de esteroides tópicos, no se debe utilizar un esteroide de alta potencia para ningún padecimiento. ¿Okay? No sé si me explico con eso. Sí, doctora, de hecho, bueno, eso mencionaba más que nada, lo había leído, pero en la parte de la localización, ya que pues igual mencionaba de que
principalmente si son padecimientos que se les van a localizar en la cara, de igual forma no vamos a prescribir esteroides tópicos de superpotentes o de alta potencia, y a menos que pues se requiera que sea una patología muy fuerte, entonces se van a usar intervalos de días para prolongar el uso de este corticoide, o para disminuir la concentración como tal. A ver, espérame Y, tantito. ajá. Oiga, ¿le puedo pedir por favor si no me puede abrir más temprano? ¿Más temprano? Sí. Lo que pasa es que a mí así bueno, apenas el primer día que me mandaron a Ok. abrir, pero voy a hablar con mi jefe. Sí, sí, porque sí. Bueno, sí, gracias. Por lo menos cuarto para las 7. Sí, gracias. Ay, qué pena, esto no debe ser las cosas. Bueno, ajá. Entonces, de igual forma, cuando hablamos de la localización, si son superficies muy amplias, pues vamos a usar corticoides de baja potencia, de potencia alta o de potencia intermedia. Cuando vamos a usar un corticoide de una potencia alta, no se debe usar a más de 3 meses o 2 meses. Y si es una zona muy amplia en donde vamos a usar este corticoide, se debe optar por usar en intervalos de días, o sea, por ejemplo, cada tercer día o cada cuarto día, para evitar provocar un daño mayor en esta zona, un Bueno, efecto adverso. mira, si la superficie del cuerpo que nosotros vamos a utilizar es más del 20%, ¿sí? Que nosotros necesitamos ponerle el esteroide, prácticamente mejor utilicemos un esteroide sistémico, porque más del 20 o 30% ya no puedes medir qué tanto este esteroide te está produciendo. Entonces ahí sería necesario mejor dar un esteroide sistémico para que tú puedas tener un control del medicamento realmente, de la dosis que se está absorbiendo. ¿Sí? En los niños, o sea, no solamente se habla de la localización de la dermatosis, no solamente por el área de la superficie afectada, sino también por el tamaño de la superficie corporal y porque, por ejemplo, es muy frecuente que se utilice para la dermatitis de la zona del pañal. Entonces, que son zonas que son oclusivas, y solamente con eso, pues ya se aumenta la absorción del medicamento. ¿Ok? Ajá. Bueno, tenemos que tomar en cuenta el tiempo de evolución de la patología y la gravedad de la dermatosis. Como les mencionaba, puede ser una dermatosis que está localizada perioral, entonces vamos a tener que usar un corticoide potente. Potente, perioral, no, yo creo que estás hecho bolas. Es que mencionaba que que podíamos utilizar uno de baja potencia o intermedia, pero si eran lesiones más, que si eran lesiones crónicas o de mayor dificultad, se podría usar un esteroide potente, pero con intervalos de días para poder prolongar también el tratamiento de este mismo. Por eso, pero es que no tiene que ver, o sea, es que estás confundiendo. O sea, si es para un problema crónico, entonces tú dices, bueno, si lo necesito dar más tiempo, lo doy en forma intermedia o un esteroide potente y lo doy terciado para tratar de disminuir los efectos secundarios, o hasta se puede dar solamente los fines de semana, ¿sí? Pero eso que tiene que ver con la zona perioral, estás confundiendo con el uso del esteroide. Bueno,
Una disculpa ahí. Bueno, nos vamos a guiar también de lo que es el grado de lo que es la hiperkeratosis y nos vamos a basar en base a los tratamientos previos utilizados, así pues como las comorbilidades que estos mismos puedan causar. Bueno, las patologías inflamatorias de la piel, como la que son la psoriasis invertida, la dermatitis atópica en el niño o dermatitis seborreica, suelen responder bien a lo que son los esteroides tópicos de baja potencia. La psoriasis en placas, las dermatitis atópicas en el adulto, el eczema nudular, usualmente necesitarán un esteroide de potencia intermedia. En patologías crónicas, hiperkeratóxicas, liquenificadas o induradas, que se suelen presentar en psoriasis pulmoplantar, en líquen plano, en líquen simple crónico, requieren esteroides potentes o superpotentes. Bueno, y pues aquí tenemos una tabla de los padecimientos en los que podemos usar los corticoides y pues, en qué clase de corticoide vamos a utilizar. En lo que son los corticoides de la potencia alta o super alta, pues nos menciona lo que podemos utilizar en lo que es la alopecia areata, psoriasis en placa pulmoplantar, en dermatitis atópica en adultos, vitiligo, líquen simple crónico, lupus discoide plano y líquen plano, líquen discoide, líquen escleroso, eczema nudular, dermatitis por contacto crónico de manos, pemfigoide ampolloso y pemfigo foliáceo, que son de potencia media. Vamos a utilizar en lo que son las dermatitis atópica, las fimosis, en el líquen escleroso de vulva, en las dermatitis seborreicas, en INTE. En la potencia baja, pues vamos a utilizarlo en dermatitis atópica igualmente. Dermatitis por contacto en párpados, cara o escroto, en zonas pues bastante delicadas. En la dermatitis seborreica y la dermatitis del pañal, que ya lo había mencionado la doctora. Nos menciona que como regla, pues esto no se deben aplicar más de 45 gramos a la semana de un esteroide potente o más de 100 gramos a la semana de uno bajo o moderadamente potente. Ciclo. Para pues así si queremos evitar los efectos adversos. Sí, de hecho es válido que nosotros cuando vemos un paciente que se ha puesto mucho esteroide, que le digamos, bueno, ¿cuántos tubos consume a la semana? ¿Sí? O sea, para tener una idea de qué es lo que se está aplicando. Tenemos que ver que una cremita, que esto, no, a ver qué tipo de medicamento es y ver qué tipo de medicamento, qué tipo de esteroide es, dónde lo está aplicando el paciente, cuánto tiempo lleva con él, ¿no? Entonces eso para disminuir un poquito los riesgos, pero como decía Jaime al principio, tarde o temprano, todos los pacientes que se traten con esteroide en algún momento van a tener alguna complicación, algún efecto secundario. Bueno, y bueno, igual debemos conocer las patologías que no responden o que responden de muy baja manera a los corticoides, como son la psoriasis ungueal, el eczema disidrótico, lupus eritematoso, pénfigo, líquen plano, el granuloma anular, la necrosis lipoídica, el diabeticorum, sarcoidosis y prurigo por insectos, prurito por insectos. Bueno, este problema de los corticoides van a ser originados también por los corticoides, como lo había mencionado, y serán la quinta causa la de dermatitis secundaria en base a su administración. Se va a presentar... Los corticoides sintéticos son la quinta causa de dermatosis secundaria en su administración.
¿No escuché, doctor? No sé si es mi internet, doctora, pero se escucha muy cortado. O sea, ¿cómo pones que los corticoides sistémicos son la quinta causa de dermatosis? Bueno, síguele. Ya. Bueno, eso me mencionaba en la literatura, doctor. Bueno, estos se van a presentar en cualquier edad, van a predominar entre el segundo y tercer decenio de vida, especialmente entre femeninos. Como he mencionado, aparece principalmente por la administración de corticoides por vía cutánea o sistémica y está relacionado con sus propiedades antiinflamatorias, vasoconstrictoras, antiproliferativas e inmunosupresoras. Aquí vuelvo a mencionar lo que ya le había dicho antes. Bueno, la adición del flúor a la molécula básica de lo que es la hidrocortisona en la posición 9-alfa va a otorgar aquí la mayor potencia del glucocorticoide y también potencia mineralocorticoide. El compuesto resultante de aquí será la fluorocortisona, que a su vez es la estructura básica de mayor parte de los esteroides tópicos o fluorolados, que se usan mucho hoy en día, como son la fluorosinolona, la fucotrolona y la fuosinonida. También, pues, como son el uso de la que es los fármacos superpotentes, como el propionato de clobetasol, el valerato de betametasona, hoy en día son utilizados muy indiscriminadamente, ya que cualquier paciente se automedica, o hay veces que estos medicamentos van a ser prescritos por dermatólogos, así causando pues primero lo que son la corticoadicción, ya que el paciente pues va a sentir un alivio, aunque mismo le esté causando un efecto adverso, pero ya que el medicamento, el fármaco en este caso le está causando un alivio, el paciente no quiere dejar de sentirlo, aunque le esté causando algún problema. Ahora, posteriormente puede causar lo que es una corticoresistencia, que pues va a ser el inicio de la disminución del fármaco, o que deje de sentir el alivio suficiente en el fármaco, y pues tendrá que utilizar otro de mayor potencia, y al final pues puede causar también lo que es la anafilaxia, que de igual forma va a disminuir o va a dejar de sentir alivio con cualquier fármaco que le apliquen, y cada vez va a ir aumentando la potencia del fármaco que está utilizando, hasta que pues causa una resistencia aún a los fármacos superpotentes. Esto mismo pues, va a originar que se den una corticodermia y como tal un corticoestropeo sobre la misma lesión a la que había estado tratando. Bueno, los fármacos que se van a utilizar sistémica que pueden causar también este problema, hablamos de lo que son la prednisolona, la dexametasona, la triamisolona o la betametasona. Bueno, uno de los efectos más aparentes a nivel de la dermis como resultado será la inhibición de la proliferación de los fibroblastos, y las que van a causar pues, también una atrofia en la piel, que es la primera causa adversa, la más común reacción adversa que van a causar los glucocorticoides, que son atrofia en el tejido. Va a reducir pues, el espesor epidérmico y va a causar un aplanamiento de la unión dermoepidérmica y de la tolerancia del efecto vasoconstrictor concomitante.
No sé, ok. Bueno, en lo que son las afecciones va a presentar pues generales y locales. Hablando de las afecciones generales, pues esto puede causar obesidad, atrofia muscular, acné, hiperglicemia y el síndrome de Cushing, hablando de una situación más grave. En cuanto a afecciones locales, vamos a encontrar lo que es la atrofia, que es la principal afección, ya les había mencionado, y la más común. Casi cualquier corticoide va a causar atrofia. Astrías atróficas, equimosis, retraso de cicatrización, dermatitis por contacto y corticodermias faciales. En cuanto a lo que son las estrías, estas van a ocurrir debido al daño de dermis y se van a desarrollar por la inflamación, el edema y seguido pues por los depósitos de colágeno en las líneas de estrés mecánico. Debido a que estas son pues en tejido cicatricial, estas estrías van a ser permanentes. Sí, también aquí depende mucho de la acción que tienen los esteroides o los fibroblastos. Y eso es lo que provoca que se presenten también las estrías. Parece que los fibroblastos pues son los que están en la capa dérmica, es lo que le dan la consistencia, la firmeza a la piel. Pero son afectados por el uso de esteroides, entonces se producen estas lesiones muy aparatosas y que son muy difíciles de disminuir pues, la apariencia. Sí, son generalmente permanentes. En algunos pacientes, con mucho trabajo, si los tratamos al tiempo, puede ser. El problema con estas estrías, sobre todo ahí en la zona inguinal, en el muslo, es que queda la piel muy delgadita y entonces se intensifica después, aunque ya no estén utilizando el esteroide, pues sigue esta irritación y hay que tener mucho cuidado con la ropa y todo que se ponga el paciente porque se irritan nuevamente. Pues. Bueno, va a causar dermatitis perioral o periorificial, ya que puede estar también en la periferia de los ojos, en la periferia de las pliegues de la nariz. Y pues aquí va a causar una erupción inflamatoria unilateral o bilateral simétrica que puede aparecer en el sitio de la aplicación del medicamento o en otro sitio cercano. Esta va a estar constituida por pápulas eritematoso-peladas. Puede haber descamación fina, pústulas, vesículas y telangiectasias. En niños y mujeres jóvenes va a haber una notable afección perinasal y periocular, la cual puede afectar al cuello, al tronco y la región periovulvar, que raras veces se va a ver relacionada con la blefaritis o con conjuntivitis. Sí, estos cuadros son muy aparatosos y realmente también estas reacciones así papulopustulosas que pueden ser como dermatosis agnóstica, pero sobre todo en esa zona perioral, crea también cierta dependencia en el paciente, porque el paciente siente que si se pone el esteroide le disminuye. O sea, ya al final, cuando vemos un paciente que ha utilizado así mucho esteroide, ya ni sabemos cuál era la dermatosis que traía. Ahorita a veces lo que ya vemos que el paciente trae es una esteroide. ¿Para qué se lo empezó a poner? ¿Quién sabe? El caso muchas veces para acné, muchas veces para melasmas, o hay pacientes que al principio que empiezan a utilizar los esteroides, los recomiendan incluso, hay una que se llama crema maravilla o maravillosa, algo así, y esta crema precisamente, cuando uno tiene datos de que este medicamento tiene esteroides. ¿Por qué? Porque se lo empiezan a aplicar para melasma o para envejecimiento, y al principio sienten la piel bien tersa, suavecita, y ya luego empezamos a ver que tienen telangiectasias, que tienen atrofia, que tienen
dermatocistas y acneiformes. Entonces, cuando ustedes vean eso, se está aplicando esteroides. Y les están empezar que se está aplicando esteroides. Bueno, vamos a presentar también lo que es la dermatitis recessiforme. Estas lesiones se van a originar en el dorso de la nariz y en las mejillas, predominando así el eritema y las telangiectasias. Estas van a agravarse con la exposición a la luz solar, y pues también se le ha denominado rubiosis esteroide, síndrome de la cara roja o cara dañada dependiente de corticoides tópicos. Así es. Sí, estos pacientes luego salen al sol y se ponen así como tomate, ¿no? Esto generalmente después del uso de los esteroides. ¿Para qué lo empezaron a poner? Es lo que tenemos nosotros que diferenciar. ¿Qué era lo que el paciente tenía antes de que nosotros ya vemos este efecto? Lo más común pues que vemos es la acné con corticoestropeo, una de las más comunes, ya que pues, por lo general en pacientes jóvenes va a ser la misma lesión del acné, solo que esta vez las lesiones van a ser se le va a agregar un eritema intenso y va a presentar muchas pústulas. Mencionaba también que antes que al acné, el tratamiento local inicial debe dirigirse a la corticodermia, en este caso, para evitar molestias con los antiseborreicos. Y pues al desaparecer el estropeo de la terapéutica es propia ya de un cuadro de acné. Y así es. Bueno, vamos a tener también lo que es la dermatitis atópica con corticoestropeo, la cual se va a caracterizar por diseminación de las lesiones hacia sitios habitualmente respetados y con lesiones no delimitadas. Va a tener una predominancia en las zonas de flexión, como son las rodillas y los pliegues de los codos, en la cara y en el cuello. Un prurito intenso, piel seca, inflamación crónica, puede haber anemia, y estos pues, no van a presentar tendencias a la remisión o que ya, por este mismo caso pues van a ser un tratamiento difícil. Bueno, sí, puede ocasionarse una eritrodermia tanto en psoriasis, de lo más frecuente psoriasis y dermatitis atópica. Entonces, en estos pacientes, cuando llegan a una eritrodermia, o sea, uno no podemos a veces suspender los esteroides de un solo jalón, pero si ya está en una fase eritrodérmica, ahí tenemos, es lo que yo les decía, no podemos utilizar el esteroide tópico en más del 20-30% de la superficie del cuerpo porque hay más riesgos de este tipo de situaciones. Entonces, un paciente con eritrodermia se debe hospitalizar y se deben empezarle esteroides sistémicos para ya luego posteriormente irlo disminuyendo en forma gradual, ¿sí? Pero no van a combatir una eritrodermia con los mismos esteroides tópicos, ya no puede ser, ya ese paciente se tiene que manejar en forma sistémica y de ahí se va haciendo la reducción progresiva del esteroide. Otro efecto adverso pues, es la tiña inguinal con corticoestropeo, también denominada tiña incógnita o tiña modificada por esteroides. Se ha observado pues, una mayor diseminación de las lesiones con la pérdida del borde característico de estas mismas. Puede haber lesiones artérites y una afección del pliegue inguinal, del escroto y el pene. En muchos pacientes va a presentar también estrías, foliculitis, y en la mayor puede haber presencia de candidosis.
O sea, eso es lo que vemos característico, porque nosotros tenemos ubicado, bueno, la cándida, mucho eritema, las lesiones satélites, etcétera. La tiña con los bordes activos, pero cuando vemos esas tiñas así que se pierden, que son las tiñas incógnitas, entonces ya a veces ya no sabemos cuál es la base de lo que tenía ese paciente ahí, ¿sí? Entonces, aparte ya se agregan ya los efectos a veces secundarios de los mismos esteroides y son difíciles de tratar porque les digo, les quiere uno retirar los esteroides, queda la piel atrófica, el paciente sigue generalmente con molestias por la piel atrófica, entonces requiere muchos cuidados. Es un poquito complicado. Y bueno, otro efecto adverso pues era la dermatitis alérgica por contacto con glucocorticoides. Esta es rara y por lo general moderada. No puede presentar una mejoría clínica. Bueno, se caracteriza por presentar una mejoría clínica y después va a empeorar drásticamente. Y pues es un cuadro confuso ya que pues no muchas veces se mantiene estático, no mejora ni empeora. Sí, generalmente nosotros debemos, cada vez que damos un medicamento, ustedes van a calcular una respuesta que tenga ese paciente, igual que cualquier otra patología. Si un paciente diabético, ustedes le dan metformina o le dan glimepirida, lo que sea, pues ustedes esperan que para la siguiente consulta, pues esas cifras hayan disminuido. Igual sucede con los problemas de la piel. Nosotros damos un tratamiento, las indicaciones y tenemos calculado para este paciente para la siguiente consulta, pero cuando el paciente nos dice que nada más mejoró tantito y luego empeoró, o que ya no hay ningún cambio en la dermatosis, entonces tenemos que pensar que pudiera haber algún problema de contacto con los esteroides, porque no esperamos que sería contradictorio. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, podríamos hacerlo con lo que es el acné, la dermatitis seborreica, la tuberculosis de la cara, eritrodermia, sarcoidosis, lupus milar, diseminado en la cara, folicolitis por malicias. Pronóstico de esta, pues el corticodaño va a suceder en un promedio de 3 meses después de suspender el glucocorticoide, a menos que no cause un corticorrebote, el cual pues va a hacer que posterior a quitar el corticoide va a producir un efecto adverso mayor, se va a aumentar el problema que se está tratando en este caso. Pues a veces van a quedar lesiones clínicas residuales, como lo que es la atrofia, las telangiectasias, y bueno, lo que es el corticoestropeo puede tardar más en mejorar, pero en ausencia de lo que es el corticodaño no van a quedar lesiones permanentes. Bueno, en lo que es el tratamiento, de primera instancia debe suspenderse bruscamente el corticoide local y el sistémico reducirse de una forma progresiva, ya que, pues, como ya había mencionado la doctora, cuando ya hay un corticoestropeo no vamos a seguir tratando con un corticoide local, sino con un corticoide sistémico. Y de esta forma pues se va a ir disminuyendo en base a cómo vaya evolucionando el padecimiento. Se deben evitar los esteroides potentes y por periodos prolongados, particularmente cuando se usan en la cara o se prescriben en niños. Evitar su uso oclusivo en áreas de flexión y siempre debe vigilarse la cantidad total usada por semana, así como la duración del tratamiento. En cuanto al plan de rehabilitación terapéutica de quienes han presentado corticodermias, particularmente faciales, se va
contemplar el uso de fomentos fríos con solución de buró o agua de biseto con agua destilada. Posteriormente, pues se va a aplicar una crema con glicerolado neutro de almidón o linimento de oleocalcálico. Están pasando muchos carros ahorita. Sí. Oleocalcálico. Asimismo, pues puede administrarse minociclina de 50 a 100 miligramos por día o doxiciclina de 100 miligramos por día por varias semanas. Posiblemente pueden ser útiles los inhibidores de calcineurina, como lo son los pimecrolimos o los tacrolimus. Okay. Bueno, yo espero que realmente les haya creado un poquito de conciencia sobre el uso de estos medicamentos, que sepamos, por ejemplo, qué esteroide podemos utilizar en cualquier patología, pero digamos si está en la planta de los pies, no es lo mismo que utilizar en los párpados o en el escroto, que son las que más absorbe. Ahí tenemos que utilizar de baja potencia, de saber que tenemos que ver el vehículo en el que venga ese esteroide, la patología que el paciente tenga de base, si vamos a ver si se puede utilizar o no, aunque hay controversia. Y sobre todo estar vigilando y estar explicándole al paciente. Este medicamento no lo puedo utilizar más de este tiempo, solamente por el tiempo que lo indique. Sino hay que explicarle incluso a los pacientes, a los familiares, los efectos secundarios que puede tener para que entonces tengan un poquito de respeto pues por el medicamento, pero les digo, es muy difícil, va a ser muy difícil mientras que los mismos médicos sigamos recetando, o sigan, porque yo no lo receto, medicamentos como el Barmisil, que le voy a decir lo que me decía mi maestro, que era, y él era pro esteroides, a utilizar esteroides, pero lo único que curan esos esteroides que vienen combinados con un antibacteriano, con un antimicótico y un esteroide de alta potencia, es la ignorancia del médico, es lo único que cura. O sea, no tienen ni idea que tiene el paciente, que eso es algo de las premisas también que nosotros debemos utilizar en los esteroides. Saber qué padecimiento tiene para ver si tiene una indicación o no de su uso. No darle nada más a ver qué pasa, que el paciente se sienta mejor, aunque no tengamos ni idea de qué es lo que va a resolverse, que va a empeorar o lo que sea. Si no tenemos un diagnóstico, no deberíamos utilizar los esteroides. Que los procesos infecciosos generalmente está contraindicado, ya lo vimos en impético, en el P simple, en verrugas, en todos esos está contraindicado, ¿sí? O sea, en los procesos infecciosos no, porque obviamente lo que vamos a hacer es que proliferen más esas infecciones. Entonces, no porque venga con un antimicótico o un antibacteriano, pues ya con eso vamos a cubrir esa parte. Entonces, ese tipo de productos no por nada se deben utilizar, mucho menos en niños y en ancianos. ¿Okay? Bueno, y ahí lo vamos a ir viendo este tema porque es muy común cuando pasen a clínica, es muy frecuente que yo les pueda presentar casos de pacientes que han estado utilizando esteroides. ¿Okay?